Cuando me muera levanten una cruz de marihuana. Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre los carteles de droga y el impacto que ha tenido en la cultura y en la sociedad en general. Para iniciar vamos a contextualizarlos un poco a partir de antecedentes históricos en donde nos remontaremos a principios del siglo XX en México, donde el narcotráfico comenzó a manifestarse en distintos estados del país como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. Ya por la década de los 60 se habían erigido diversos carteles de droga en México que habían logrado expandirse a través del cultivo, fabricación, distribución y venta de sustancias ilegales, lo cual poco a poco les permitió controlar el mercado de las sustancias ilegales, que a raíz de ello han generado diversos tipos de violencia como disputa por controlar el territorio nacional y así poder llevar su mercancía a todo el mundo. Sin embargo, como este negocio ha logrado tener tanto éxito, para ello se debe a que históricamente durante la prohibición de drogas ilícitas en los Estados Unidos la violencia se presentaba ante todo en la frontera México-Estados Unidos, donde se buscaba burlar a las autoridades estadounidenses para introducir las sustancias en ese territorio, dentro de las que destacaba la cocaína, la marihuana y la heroína. Alrededor del mundo, la lucha en contra del narcotráfico se ha vuelto un tema de relevancia internacional, donde además logran ejercer una influencia considerable sobre las autoridades locales y estatales. A partir de arreglos que consistían en dar libre paso de cargamentos de droga, muchas de las cuales iban desde Sudamérica hasta los Estados Unidos por rutas fronterizas definidas en una parte del territorio mexicano a cambio de cantidades de dinero como soborno hacia las autoridades y gobernantes mexicanos. Y más allá del tránsito internacional de drogas, dicho negocio da paso a otras industrias como son financiadas por estas organizaciones, como la prostitución y el contrabando de alcohol, problemas de inmigración, sin contar con los innumerables sobornos, asesinatos e intimidaciones en el territorio nacional, lo que les permite patrocinar económicamente su reconocimiento a nivel nacional e internacional. En este último aspecto internacional resaltaremos lo que en consecuencia llevó a influir culturalmente en México y luego a diversos países, principalmente latinoamericanos. Siempre el peligro lo acecha. Al llegar a la garita, Pedro ya iba preparado con dinero y metralleta. Pasarían al otro lado. Para iniciar con la importancia cultural es necesario conocer el concepto de la narcocultura como una construcción social que crea expectativas de vida y legitima el tráfico de drogas a través de formas simbólicas como la música, literatura, series televisivas, religión, arquitectura y películas orientadas al narcotráfico. Asimismo, muestra los contenidos simbólicos implicados como la ostentación, el lujo, la violencia, el poder, la ilegalidad, entre otros. Un ejemplo claro de lo anterior en la cultura moderna son las series tales como El Señor de los Cielos, alias JJ, Pablo Escobar, El Patrón del Mal, entre otras, referentes a famosos narcotraficantes en donde la violencia y la normalización de la narcocultura es algo digno de televisar. Lo anterior se puede explicar remontándonos 50 años atrás, cuando en México la presencia de grupos al margen de la ley en el país ha sido una constante y en la actualidad sigue existiendo el narcotráfico en varios sectores del país. Por consiguiente, podemos concluir que en México culturalmente los cárteles de droga han estado presentes en las vidas de los ciudadanos y mediante los medios televisivos las personas se han familiarizado con esta problemática, incluso llegando al punto de adquirir productos como tazas, camisetas, manillas, etc., con temáticas de carteles de droga y de narcotraficantes como lo fue el Chapo Guzmán. Que en mi memoria le escriban con llanto de amapola y que con balas se diga la fama de mi pistola para gallos en mi tierra, la sierra fue nuestra gloria. Ok, bueno, continuando con los temas mencionados por mi compañero Andrés y mi compañera Diana, les voy a decir las conclusiones a las que llegamos después de evaluar la incidencia que tiene el narcotráfico en la cultura mexicana. Bueno, primeramente, el narcotráfico en México influyó en la construcción social de un país o de este país latinoamericano de la manera oportuna, gracias al abandono estatal por parte del gobierno corrupto que favoreció el crecimiento de una economía ilegal
en la cual el narcotráfico ocupa un lugar significativo, influyendo en las dinámicas sociales y culturales de estas regiones. ¿A qué nos referimos? El narcotráfico ha tenido incidencias en los apartados culturales, incentivando la economía de algunos sectores de algunas zonas aledañas en la Ciudad de México, en las cuales los estratos socioeconómicos son más bajos. Sin embargo, podemos decir que en las partes de México que tienen estratos socioeconómicos más altos, la incidencia de la narcocultura con la ropa de camisetas, figuras y demás ha sido mucho más baja. Pero, como les digo, en el apartado o en las zonas aledañas que tienen más pobreza, sí ha mejorado la situación económica de varios artesanos. Bueno, además, el fortalecimiento de estas organizaciones ilegales influyen en gran parte del territorio mexicano para mantener la estabilidad económica de las poblaciones, debido a que ya se forjaron cimientos de narcotráfico y con ello la narcocultura, la violencia y lo derivado de estos. Por otro lado, quiero mencionar que el narcotráfico en México desafía la existencia del Estado, principalmente en países con economías débiles como resultado de la violencia que se asocia a la inestabilidad y la inseguridad, resultado de conflictos sociales, pobreza, crecimiento demográfico, crisis institucional o incapacidad gubernamental, tal cual como sucede en América Latina. Y obviamente México no está exento de esta situación. Por último, la última conclusión a la que llegamos con mis compañeros, después de analizar todo el tema de la narcocultura en México y sus incidencias sociales, políticas y económicas, es que la proliferación de la corrupción y la escasa voluntad política para combatirla hacen evidente la falta de regulación de normas y de institucionalidad por parte de los organismos coercitivos del país mexicano. Además, es importante resaltar que la corrupción no se traduce necesariamente en un problema de seguridad nacional, sino más bien es un factor que dificulta la democratización y favorece la cultura del narcotráfico en México. Además de normalizar la violencia en el territorio y se avala incluso en muchos sectores de la televisión, ya que como les mencionaba antes, termina siendo una fuente de ingresos para muchas personas. Válgame, Dios de mi vida, el dolor por todos lados, por andar de traficantes, quedaron ametrallados.